La navaja que clavé en la mesa de roble no era metálica, pero cortó más profundo que cualquier hoja. Tu hermano me robó todo. Mamá murió por eso. Y esta noche os contaré cómo lo destruí. Mis palabras cayeron como aceite hirviendo en la sopa humeante. Y el silencio que siguió fue tan espeso que pude oír el crujir de los huesos de mi padre bajo el peso de la verdad. Aún hoy, en las noches de insomnio en mi piso de lavapiés, revivo ese instante, el vino tinto derramado como sangre de traidor. Y yo, el hijo pródigo convertido en verdugo, sonriendo por primera vez en años. Madrid, diciembre de 2018. El aire olía a castañas asadas y a humo de chimeneas en las calles estrechas del barrio de las Letras. Yo era entonces Javier Ruiz, un tipo de 32 años con un traje barato que disimulaba las ojeras de quien sueña con escapar. Trabajaba en una agencia de publicidad en Gran Vía, creando slogans para marcas que prometían felicidad efímera mientras mi vida se deshilachaba como un jersey viejo. Mi familia era mi ancla, papá, el eterno tabernero con manos callosas de servir cañas, mamá, con su risa que llenaba la casa como el aroma del cocido los domingos, y mi hermano mayor, Carlos, el Golden Boy, el que siempre había sido el sol alrededor del cual girábamos todos. Carlos tenía 35, 1,85 m de arrogancia envuelta en trajes a medida. Gerente en un banco de la Castellana, con un despacho que olía a cuero y ambición. Javi, algún día serás como yo, me decía, palmeándome la espalda mientras yo asentía, fingiendo envidia. Pero en el fondo, lo admiraba. Él era el que había sacado adelante el negocio familiar cuando papá enfermó de los pulmones por años fumando ducados. Él era el que convenció a los bancos de refinanciar la taberna El Olivo Dorado, nuestro legado en la Plaza Mayor. O eso creíamos todos. La traición empezó con un rumor, un susurro en el viento seco de otoño. Mamá me llamó una tarde de octubre, su voz temblorosa al teléfono. Javi, hijo, ven a casa. Hay algo con los papeles del banco. Llegué corriendo desde la oficina. El metro abarrotado de oficinistas grises. Y encontré la cocina patas arriba, facturas amontonadas como cadáveres en una fosa común. Extractos bancarios con números rojos que bailaban como demonios. Papá estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, murmurando oraciones a la Virgen de la Almudena. Carlos no estaba. Su ha ido a una reunión, dijo mamá, pero sus ojos decían otra cosa. Aquella noche, reconstruimos el rompecabezas. Carlos había falsificado firmas. Había desviado fondos de la taberna hacia cuentas offshore en las Islas Caimán, prometiendo inversiones seguras que resultaron ser un pozo sin fondo de criptomonedas y apuestas en casinos de Marbella. Cientos de miles de euros, el sudor de 3 generaciones, evaporados en un chasquido digital. Es un error, mamá. Lo arreglará, le dije, pero ella ya lo sabía. Lo había visto en sus ojos, el brillo codicioso cuando hablaba de yates y áticos en Salamanca. La traición no era solo dinero, era la puñalada en la espalda de un hijo al útero que lo parió. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y policía. Denunciamos a Carlos por fraude, pero él ya había huido a Valencia, donde tenía un amante y un piso franco pagado con nuestro dinero. Papá sufrió un infarto la semana siguiente, pero sobrevivió, amargado y mudo. Mamá. Mamá se fue en silencio. Una noche de noviembre. La encontré en el baño, las venas abiertas en la bañera, el agua rosada como el vino que tanto amaba. Dejó una nota, perdonadme. No puedo ver cómo se rompe todo. Tenía 58 años. Yo la sostuve hasta que llegó la ambulancia, su cuerpo frío como el mármol de la catedral, y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un llanto, fue un vacío, un pozo negro donde el odio empezó a gestarse como un feto maligno.
El funeral fue un circo de hipocresía. Primos lejanos llorando por compromiso. Vecinos chismorreando sobre los Ruiz y sus drames. Carlos no apareció, pero envió flores blancas. Un insulto velado. Yo me quedé allí, bajo la lluvia fina madrileña, jurando sobre su ataúd te encontraré, hermano. Y pagarás con creces. No era venganza ciega, era justicia. Fría y calculada como un bisturí. Empecé a planear. Dejé el trabajo en la agencia, no podía concentrarme en tonterías publicitarias cuando mi mundo se había derrumbado y me mudé a un cuchitril en Malasaña, rodeado de grafitis y bares con yo subterráneo. Allí, en las noches largas, tracé mi mapa, rastrear a Carlos, desmantelar su nueva vida, hacer que sintiera el vacío que él nos dejó. Conocí a Elena entonces. Era la abogada de la familia. Una mujer de 38 años con ojos verdes como el manzanares en primavera y una cicatriz sutil en la mejilla izquierda. Recuerdo de una infancia en los suburbios de Vallecas. Javier, la ley es lenta, pero yo puedo ser tu espada, me dijo en su despacho de Chueca, rodeados de legajos amarillentos. Elena era el puente, la mediadora entre mi rabia cruda y el mundo civilizado. Me ayudó a congelar las cuentas de Carlos, a embargar su coche un Audi reluciente que ahora languidecía en un garaje judicial. Pero también me vio romperme las noches en que bebía solo en la latina, recordando la risa de mamá. La venganza no te devolverá nada, me advirtió una vez, su mano en mi hombro, cálida como un bálsamo. Yo sonreí. Amargo, no busco devolución, Elena. Busco equilibrio. Los meses pasaron en una niebla de investigación. Descubrí que Carlos se había reinventado en Valencia, gerente de una fintech falsa, seduciendo inversores con promesas de riqueza rápida. Tenía una nueva familia, esa amante, ahora esposa, y un niño en camino. Fotos robadas de Instagram lo mostraban sonriendo en la playa de la Malvarrosa, con un cóctel en la mano. Cada imagen era un clavo en mi ataúd emocional. Empecé a tejer mis aqueos semaches aprendidos en foros oscuros de la dark web, contactos en la policía corrupta de Levante, y Elena, que me pasaba informes internos sin que su bufete lo supiera. Era un juego de ajedrez, y yo movía peones invisibles. Pero el odio no era limpio. Me despertaba sudando, soñando con mamá flotando en esa bañera. Su rostro acusador, vale la pena. Hijo. Papá, ahora confinado en una silla de ruedas en la taberna vacía. Me miraba con ojos huecos, déjalo ir. Javi. Somos pobres, pero vivos. Yo asentía, pero por dentro bullía. La sociedad nos había masticado, el sistema bancario que premiaba a los tiburones como Carlos. La familia que se desintegraba por un puñado de euros. Era más que dinero, era honor. El orgullo de los Ruiz, pisoteado en el barro de la codicia. Hacia finales de 2020, el plan tomó forma. Infiltraría la vida de Carlos. Me haría pasar por inversor. Un empresario andaluz con acento fingido y tarjetas de visita impresas en una copistería de embajadores. Elena me dio el empujón final, si vas a Valencia, no vayas solo. Llévame como tu socia. Su oferta era ambigua aliada o algo más, pero acepté. En el AVE hacia Levante, con el paisaje de olivos pasando como fantasmas. Le confesé mi miedo, y si al final soy como él. Ella rió. Suave, ¿no, Javier? Tú luchas por amor. Él, por ego. Llegamos a Valencia bajo un sol cegador. La ciudad vibrante de fallas y paella. Pero para mí era un tablero de ejecución. Carlos mordió el anzuelo en una cena de networking en el puerto. Me reconoció al instante el parecido fraternles traicionero. Pero yo negué con una sonrisa lobuna, debe confundirme con otro. Esa noche, brindamos con cava. Y yo planté la semilla, tengo un fondo para startups. Interesado.
Sus ojos brillaron, codiciosos. El juego había empezado. Valencia me envolvió como una amante traicionera, sus calles laberínticas del Carmen, donde los grafitis gritaban verdades que nadie quería oír, y el Turia seco convertido en jardín. Un río de mentiras bajo el que corría mi venganza. Alquilamos un ático en Ruzafa, Elena y yo, con vistas a la catedral gótica que parecía burlarse de mis pecados. Somos los Moreno, inversores de Sevilla. Repetíamos en los espejos, practicando sonrisas falsas. Elena era perfecta en el rol, elegante en vestidos negros que acentuaban su figura atlética, con un collar de perlas que mamá habría envidiado. Yo, con barba postiza y gafas de montura gruesa, me sentía como un espía en una novela barata de Pérez Reverte. Las primeras semanas fueron de seducción sutil. Carlos nos invitó a su mundo, cenas en restaurantes de la Marina Real, donde el mar Mediterráneo lamía los yates como lenguas de fuego. Su esposa, Laura, una rubia valenciana de ojos azules y risa tintineante, era el trofeo perfecto, exmodelo convertida en influencer, publicando fotos de su vida idílica en Instagram. Bienvenidos, amigos, a por el éxito, exclamaba, alzando copas de albariño. Su hijo, un bebé de 6 meses llamado Mateo, dorgoteaba en su cuna, inocente testigo de la podredumbre. Yo observaba a Carlos como un cirujano disecciona un tumor. Hablaba con soltura de blockchain y NFTs, vendiendo humo a inversores despistados. Pero vi las grietas, el tic en su mandíbula cuando mencionaba Madrid, el sudor en su frente al hablar de viejos errores. Una noche, después de una fiesta en la ciudad de Les Arts, lo arrinconé en el balcón, el viento salino azotando nuestras ropas. La familia es todo, ¿verdad?, le dije, fingiendo nostalgia. Él palideció, el vaso temblando en su mano. Sí. Todo. No mordió el anzuelo aún, pero la duda se plantó como una espina. Elena era mi ancla en esa marea de falsedad. Por las mañanas, mientras desayunábamos croissants en la cama, un lujo que no podíamos permitirnos en Madrid, me recordaba el porqué, por tu madre, Javier. Por el honor. Pero había algo más en sus ojos, un hambre que no era solo justicia. Hacíamos el amor con urgencia, como si cada roce borrara el pasado, pero yo sentía la culpa royéndome, la estaba usando. Como Carlos usó a todos, ella gemía mi nombre o el falso. Moreno, y en esos momentos, el odio se diluía en placer culpable. El conflicto escaló cuando descubrí su red financiera. Usando un contacto en la Guardia Civil, un primo lejano de papá, comprado con promesas de comisión, accedía a correos electrónicos. Carlos lavaba dinero a través de su fintech, fondos de narcos menores en Alicante, disfrazados de préstamos legítimos. Era más grande de lo que imaginaba. No solo nos robó a nosotros, sino que había enredado a docenas en su telaraña. Es un criminal, no un hermano, me dije, pero el lazo sanguíneo ardía como ácido. Envíe anónimos a sus inversores, su gerente es un fugitivo. Pregunten por el olivo dorado. Las primeras llamadas llegaron, pánico en su voz al teléfono, fingiendo conmigo que todo iba bien. La sociedad valenciana, con su mix de bohemios y especuladores, empezó a murmurar. Laura lo notó en una cena. Me susurró, borracha de vermú, Carlos está nervioso. Dice que hay fantasmas del pasado. Yo asentí, compasivo, mientras por dentro reía. Pero el precio era alto. Papá llamó una noche. Su voz ronca por el oxígeno, Javi. La taberna cierra. Los acreedores. Colgué, ahogando un sollozo en el hombro de Elena. Sigue, me urgió ella. El clímax se acerca. Planeamos el golpe maestro, una junta de inversores en el Hotel Las Arenas, frente al mar. Yo presentaría el fondo Moreno, tentador, y Carlos mordería. Pero antes,
Filtraría pruebas irrefutables, documentos falsificados, transferencias bancarias. Elena las preparó en su portátil, sus dedos volando sobre las teclas como un pianista enloquecido. Esto lo hundirá, dijo, besándome. En ese beso, probé lágrimas suyas, o mías, no sé. La noche antes de la junta, el primer atisbo de H1E1 y H1E me asaltó. Soñé con Carlos niño, robándome caramelos en la feria de San Isidro, riendo hasta llorar. Desperté empapado, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Es justicia, me repetí, pero la línea entre vengador y monstruo se difuminaba. Elena dormía a mi lado, su rostro sereno, y por un instante odié su calma. ¿Qué secretos guardaba ella? Al amanecer, Belén se despertó con un escándalo, un artículo en Levante Lem, anónimo, detallando el fraude de Carlos, ex banquero madrileño implicado en blanqueo. Su teléfono no paraba de sonar. Me llamó, desesperado, Javi. ¿Eres tú? Dios. Hermano, ayúdame. Colgué, el pulso acelerado. El anzuelo estaba tendido. La junta en las arenas fue un baile de máscaras bajo cristales relucientes, con el mar rugiendo fuera como un público enfurecido. Inversionistas en trajes italianos sorbían espressos, charlando de tasas de interés y riesgos calculados, ajenos al drama que se cosía. Carlos llegó tarde. Ojeras profundas como surcos en un campo seco de la Mancha. Laura a su lado, con el bebé en brazos, fingiendo compostura. Me vio entrar con Elena, mi socia, y su rostro se crispó, reconocimiento mezclado con pánico. Moreno. Claro, murmuró, estrechándome la mano con dedos fríos. Presenté el fondo con voz firme, proyectando gráficos falsos en la pantalla, curvas ascendentes prometiendo fortunas. Carlos intervenía, ansioso, vendiendo su fintech como el santo grial. Pero bajo la mesa, mi pie pisaba un botón remoto en el móvil de Elena. Un email masivo se disparaba a todos los presentes. Adjuntos, pruebas, fotos de correos, extractos que lo pintaban como un estafador serial. El aire se espesó cuando los primeros pitidos sonaron. Un inversor gordo de Torrent abrió su teléfono, palideciendo. «Esto es tuyo, Ruiz». El caos estalló como una botella de cava agitada. Gritos, sillas volcadas, Laura sollozando con el bebé. Carlos me miró entonces, los ojos inyectados en sangre. «Tú, maldito traidor». Saltó sobre la mesa, derribando copas, y me agarró del cuello. «Hermano, ¿por qué?» Lo empujé, el corazón martilleando. «Por mamá, cabrón». Por el baño rosado de sangre. Elena intervino, separándonos con uñas afiladas. «Basta. Llamada seguridad». La policía llegó minutos después, esposas tintineando como campanas de difuntos. Carlos forcejeó, gritando mi nombre verdadero, Javier Ruiz. «Hijo de puta». Los flashes de los móviles capturaron su caída, viralizándose en Twitter antes de que lo metieran en el coche patrulla. Esa noche, en el ático, celebramos con vino barato de la bodega del hotel. Elena bailaba descalza al ritmo de flamenco en Spotify, su vestido ondeando como una bandera de victoria. «Lo conseguimos», susurró, atrayéndome al sofá. Hicimos el amor allí, furioso y catártico, pero en su clímax, vi lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasa?», pregunté, aún jadeante. Ella se apartó, encendiendo un cigarrillo. «Nada. Solo». «El precio». No insistí, el mío era demasiado pesado. Madrid nos recibió con nieve temprana, las luces de Navidad parpadeando como ojos acusadores. Papá estaba en el hospital ahora, neumonía agravada por el estrés. Lo visité, empujando su silla por los pasillos estériles del Gregorio Marañón. «Hijo, ¿lo atrapaste?». Asentí, pero su mirada era de piedad y griega ahora. «¿Qué queda?».
La taberna había cerrado, un cartel de su alquila colgaba en la puerta como una lápida. Vendí lo poco que quedaba, el retrato de la abuela en la pared, los vasos grabados para pagar deudas. Elena se quedó en Valencia unos días, atando cabos legales. Dijo. Yo vagaba solo por Lavapiés, bebiendo en bares de mala muerte, donde los inmigrantes contaban historias peores que la mía. El juicio fue en primavera de 2021, en los juzgados de Valencia, un edificio modernista que apestaba a burocracia y sudor. Carlos, demacrado en traje prestado, se declaró inocente, culpando a socios traidores. Laura testificó. Voz quebrada, era un buen padre. Un error lo cambió. El bebé, ahora un tadle, jugaba en el pasillo con un coche de juguete, ajeno al veneno. Yo declaré como testigo, detallando el robo, el suicidio de mamá. El fiscal mostró los documentos, el juez, un hombre canoso de bigote torcido, frunció el ceño. Pero entonces, el Duist menor, un abogado de la defensa, presentó contrapruebas. El señor Ruiz invirtió con buena fe. Los fondos se perdieron en el mercado. Mentiras, pero sembraron duda en la prensa. Elena me consoló después, la ley es ciega, pero nosotros vemos. Regresamos a Madrid, y allí, en un café de la Plaza de Oriente, me propuso algo loco, huyamos. A Andalucía. A una vida nueva. Su mano en la mía era cálida, pero yo dudé. El odio había menguado, dejando un vacío que el amor no llenaba. Papá murió esa semana, en silencio, mirando por la ventana al Palacio Real. En su funeral, solo éramos Elena y yo, bajo un sol implacable. Ahora sí pagó, murmuró ella, pero yo sabía que el ciclo continuaba. Los meses siguientes fueron de reconstrucción frágil. Abrí una pequeña consultoría de marketing digital en Malasaña. Elena se mudó conmigo, convirtiendo el piso en un nido de libros y plantas. Carlos salió en libertad condicional tras 6 meses. Un acuerdo con la fiscalía por colaboración. Lo vi en las noticias, exgerente vuelve a Valencia, promete redención. Laura lo había dejado, llevándose al niño a su pueblo en Castellón. El honor de los Ruiz estaba en ruinas, pero yo respiraba, por primera vez en años. Sin embargo, las grietas se ensanchaban. Recibí una carta anónima, sabemos quién eres, vengador. Cuidado con tus aliados. La quemé en el fregadero, pero el miedo se instaló como un huésped no invitado. Elena parecía distante. Noches enteras en su portátil. ¿Trabajo? Preguntaba. Sí, casos pendientes. Mentira. Olía ella. El verano de 2022 trajo calor asfixiante a Madrid, el asfalto hirviendo como una sartén olvidada. Y con él, las primeras fisuras en nuestra ilusión. Elena y yo éramos una pareja en la superficie, paseos por el Retiro, donde los patos nadaban indiferentes a los drames humanos, cenas en mesones de la Latina con tortilla jugosa y vino de La Rioja. Pero por las noches, cuando ella dormía, yo revisaba su teléfono, mensajes borrados, llamadas a números valencianos. Perenoye, me decía, pero el instinto afilado por años de traición no mentía. Carlos reapareció como un fantasma en una boda familiar en Toledo. Primos lejanos, ajenos al escándalo, lo invitaron por lástima. Yo no quería ir, pero Elena insistió, cierra el círculo, Javier. Perdona. La palabra perdón era un veneno en mi lengua. En la Catedral de Santa María la Blanca, bajo arcos mudéjares que susurraban secretos sefardíes, lo vi, más delgado, con canas prematuras, solo. Nuestros ojos se cruzaron durante la ceremonia, él apartó la mirada, avergonzado. En la recepción, en un patio de azulejos sevillanos, se acercó, copa en mano, Javi. Hermano. ¿Podemos hablar? Nos apartamos a un rincón sombreado, el bullicio de risas y flamenco de fondo.
Lo siento. Empezó. Voz ronca. La codicia. Me cegó. Mamá. Dios. Cada noche la veo. Lágrimas genuinas. O eso parecía. Yo me contuve. El pulso latiendo en sienes, siento no haberte matado. El río. Amargo, habrías hecho bien. Pero el niño. Por Mateo. Habló de su vida rota, la Oragón. Trabajo como repartidor de globo. Viviendo en un piso compartido con estudiantes. Te odio por lo que hiciste. Pero te entiendo. Por un instante. El lazo fraternal tiró, ábrase a ese extraño que era mi sangre. Oliendo a colonia barata y arrepentimiento. Elena observó desde lejos. Su sonrisa tensa. Esa noche. En el hotel. Discutimos por primera vez. ¿Le perdonaste? Espetó. Desnuda en la cama. La luz de la luna filtrándose por las persianas. No perdono. Entiendo. Ella se giró, dándome la espalda. La venganza Tekken Sum. Javier. Mírate, un cascarón. Sus palabras dolieron como sal en herida abierta. Al amanecer. Encontré su portátil abierto, un email a un detective privado. Preguntando por deudas pendientes de Ruiz. ¿De Carlos? De mí. El conflicto se extendió al mundo exterior. La prensa revivió el caso, un podcast sensacionalista. Traiciones en la sombra. Detallaba nuestra historia, pintándome como el justiciero psicópata. Redes sociales bullían, venganza Ruiz chanting. Con memes de mí como Darth Vader familiar. Llamadas anónimas, te pillarán. Rata. Papá. Desde el más allá. Parecía reírse, te lo advertí. Elena me defendió públicamente, dando entrevistas como la mujer detrás del héroe. Pero notaba su ambivalencia, reuniones secretas con editores. Hablando de un libro sobre el escándalo Ruiz. El dinero escaseaba. Mi consultoría chapuceaba campañas para bares locals, pero las deudas de la taberna pendían como la espada de Damocles. Vendí el piso de Lavapiés, mudándonos a un bajo en Usera, barrio de chinos y latinos, donde el olor a pho se mezclaba con el de kebabs. Allí, en noches de tormenta, el trueno recordaba el grito de Carlos en la junta. Elena se volvió distante, trabajando horas extras en el bufete. Casos grandes, decía. Una vez, la seguí, entró en un café de sol, reuniéndose con un hombre de traje gris, un fiscal. Reconocí por las noticias. ¿Aliada o traidora? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber regresó, ahora dirigida a ella. Revisé sus cajones, fotos de Carlos joven. Recortes de prensa sobre el juicio. Una carta manuscrita, Elena. Si no me ayudas, todo sale a la luz. Tu pasado con él. ¿Pasado? El mundo se tambaleó. Confronté a Carlos por teléfono, dime la verdad sobre Elena. Silencio. Luego, ella. Era mi confidente antes. Pero no sé más. Mentira. O verdad a medias. El clímax se gestaba en una cena de acción de gracias sí. Adoptamos la tradición yanqui por ironía. En nuestro exilio madrileño. Invitamos a amigos falsos. Pero era una trampa para mí mismo, invitar a Carlos. Bajo pretexto de reconciliación. Elena organizó todo. Pavo asado y puré. Velas parpadeando. Él llegó solo. Botella de tinto en mano, por los viejos tiempos. Brindamos. La tensión eléctrica como antes de una tormenta en Sierra Nevada. La mesa estaba puesta con mantel blanco heredado de mamá. Platos humeantes de pavo relleno con ciruelas, una receta yanqui torcida por nuestro paladar español. Y el vino de Ribera del Duero fluyendo como sangre reconciliadora. Elena presidía, radiante en un vestido rojo que recordaba las verbenas de agosto, repartiendo sonrisas como cartas marcadas. Carlos y yo nos sentamos frente a frente. El bebé ausente pero su sombra en cada silencio. Por la familia, propuso él, alzando la copa. Nuestros ojos chocaron en los suyos. Súplica, en los míos. La llama inextinguible.
Comimos en un precario equilibrio. Hablamos de trivialidades, el Madrid-Barça de la semana pasada, el precio del pan en Usera. Elena intervenía. Ligera, recordad cuando jugabais al fútbol en la Plaza Mayor, rompiendo cristales. Risas forzadas, pero bajo la superficie. Corrientes subterráneas. ¿Cómo está el trabajo?, pregunté a Carlos, saboreando el aguijón. Él bajó la vista, me las arregló. Un bar en el Carmen, sirviendo cañas como papá. Ironía cruel, el hijo pródigo reducido a tabernero. Entonces, el reproche. Elena, con una copa demasiado llena, soltó, Javier ha estado ausente. Carlos. Entero el año, obsesionado con cerrar heridas. Sus palabras eran dagas envueltas en seda. Carlos asintió. Compasivo, lo entiendo. Yo también huí. Me hervía la sangre, ausencias. Como si mi venganza no hubiera sido un sacrificio. Noches en vela rastreando su rastro, días fingiendo sonrisas en Valencia. Ausencias. Repetí. La voz baja. Como las tuyas cuando mamá se desangraba. El aire se congeló. Elena palideció. Carlos dejó caer el tenedor. Javi, murmuró él. Yo continué. La rabia desbordándose como el vino derramado, vosotros, con vuestros secretos. Elena, cuéntale cómo lo ayudaste antes. Cómo encubriste sus transferencias, por un pedazo de su codicia. Silencio sepulcral. Ella negó. Ojos muy abiertos, mientes. Pero yo tenía pruebas, el email que encontré esa mañana. Su confesión digital a un amante olvidado. Carlos se levantó. Silla raspando el suelo como uñas en pizarra. ¿Qué coño es esto? El clímax estalló en oleadas. Él la agarró del brazo, dime que no. Elena se zafó, lágrimas surcando, era joven. Carlos. Tú me prometiste todo. Revelación, ella había sido su amante en Madrid, antes de Laura. Juntos, urdieron el fraude inicial, robando no solo a la familia, sino soñando con un futuro juntos. Cuando él la dejó por Laura, ella juró venganza. Pero la mía la reavivó. Me usó como peón, filtrando info a la prensa para hundirlo más, pero también cubriéndolo en el juicio por piedad residual. Tú lo planeaste todo, grité a Elena, lanzando el plato contra la pared porcelana hecha añicos como nuestro mundo. Carlos, atónito, ¿retrocedió, Dios? ¿Los dos? No, solo ella. Yo era el idiota ciego, el vengador manipulado. Ella sollozó, quería redimirme contigo, Javier. Pero el pasado. El río. Histérico, hijos de puta. Mi vida por nada. Salió dando un portazo. El eco reverberando en el bloque de Usera. La policía llegó horas después, alertada por vecinos. Elena fue detenida por obstrucción a la justicia. Yo, interrogado como testigo principal. En la comisaría, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, confesé todo, mi plan, su traición. Amor y odio, inspector. Mezclados como un cocido malo. Él, un madrileño curtido con bigote gris, suspiró, la familia. Siempre la peor herida. Sola en el piso. Recogí los cristales. El pavo frío en el suelo como un cadáver. Llamadas de Carlos, hablemos. Hermano. Verdad por verdad. Colgué. El twist me había destrozado, no era el verdugo, era la víctima doble, traicionado por sangre y por elección. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web SE volvió desesperación. Un pozo donde me ahogaba. Los días post-clímax fueron un purgatorio gris. Madrid envuelta en niebla de diciembre como mi mente nublada. Elena salió en fianza. Pero nuestro nido se deshizo, ella se mudó a un hotel en Atocha. Dejando una nota, perdóname. Te amé de verdad. Al final. Verdad a medias. Como todo en esta farsa. Yo vagué por las calles.
El frío calando huesos. Comprando lotería en kioscos de Gran Vía como si el azar pudiera reparar lo irreparable. El juicio a Carlos se reabrió, el de Elena, vendiente. La prensa nos devoró el triángulo de traición Ruiz. Portadas sensacionalistas en El País y ABC. El encuentro final con Carlos fue en la taberna fantasma de la Plaza Mayor, bajo un cielo plomizo que amenazaba nieve. La habían alquilado como pop-up de artesanías navideñas, pero el fantasma de papá rondaba en las vigas. Él llegó envuelto en un abrigo raído. Barba descuidada, Javi. No por odio. Por cerrar. Nos sentamos en taburetes polvorientos, pidiendo cañas imaginarias. Habló primero, Elena me lo contó todo en prisión. Me usó a mí primero, luego a ti. Pero yo empecé el fuego. Confesiones fluyeron como el Tajo en crecida, su adicción al juego. Deudas que lo llevaron al fraude. El pánico que lo cegó ante mamá. Pensé que era temporal. Dios, qué idiota. Yo escuché. El corazón un yunque, yo te cacé como a un animal. Por honor. Por ella. Lágrimas compartidas. Raras en hombres como nosotros. Somos Ruiz, dijo él. Sangre mala. Pero sangre. La reacción en cadena fue inexeable. Elena se declaró culpable, recibiendo 2 años suspendidos por colaboración involuntaria. Abogados caros compran milagros. Carlos indemnizó lo que pudo. Vendiendo su alma valenciana, yo, con el dinero, reabrí el Olivo Dorado como café literario. Un homenaje a mamá con lecturas de Lorca y fotos en blanco y negro. Laura volvió por el niño. Una tregua frágil. La sociedad juzgó, vecinos susurrando en el mercado de San Miguel, pero también admiradores anónimos dejando flores en la puerta. Él me visitaba en oleadas, ¿valió la pena? Mamá no volvió, papá no resucitó, pero el vacío se llenó de algo nuevo, perdón a medias. Vida reconstruida en mosaicos rotos. Una noche de Reyes, solo en la taberna. Abrí una botella de Rioja y brindé por las ausencias que nos forjan. Carlos llamó, ven a Valencia. Para Mateo. Dudé, pero fui. En la Malvarrosa, con el mar lamiendo erines, jugamos al fútbol como niños, el sol calentando heridas. Hoy, diciembre de 2025. Madrid brilla con luces de Navidad. Dirijo el café. Elena escribe su libro desde Barcelona, Amistad lejana. No amor. Carlos es tío ocasional. Laura una conocida cordial. La venganza me dio justicia, pero el twist me dio humanidad. En la mesa de acción de gracias pasada, no hubo reproches, solo silencio compartido. Vinos alzados. Congelado. Sí, pero en hielo que se derrite con el tiempo. La familia no es perfecta, es un campo minado de lealtades frágiles. Y yo, Javier Ruiz, sobreviviente, camino sobre él con cuidado, sabiendo que cada paso es una elección irreversible. Fin.